los primeros auxilios a José Obdulio Gaviria, quien habría sufrido un infarto en el Congreso. El excomandante guerrillero contó que estaba en su curul cuando escuchó un golpe y al ver que estaba en el suelo le dio un masaje en el pecho. En segundo lugar está la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la magistrada Margarita Cabello, quien fue nombrada por el presidente Iván Duque como nueva ministra de Justicia. Con esta decisión, la Corte le pidió al presidente que conforme una terna para elegir a un nuevo fiscal general. Además, tenemos una entrevista con el general del Ejército, Nicasio Martínez, quien respondió a los interrogantes frente a la polémica que desató la directriz sobre los resultados operacionales revelada por The New York Times. También habló sobre el caso del desmovilizado de las FARC asesinado Dimar Torres y aseguró que la institución está cohesionada. En cuarto lugar está el nuevo reglamento del fútbol que entrará en vigor en 10 días. Entre las 7 nuevas disposiciones se encuentra que el árbitro podrá mostrar tarjeta amarilla o roja a miembros del cuerpo técnico de un equipo. Y en quinto lugar está la historia de la misteriosa muerte de un colombiano 3 días después de ver un supuesto ovni hace 50 años. Estos hechos todavía siguen siendo un enigma. Reflect Resorts by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles lo que pasa a esta hora y nuestro personaje de hoy es el periodista Darío Arizmendi. Bueno, ustedes lo conocen bien, durante 30 años en la cadena Caracol, madrugando con ustedes, madrugando con todo el país, y nos anunció sorpresivamente que ya cedía el turno a Gustavo Gómez, que ya también nos anunciaron, y hasta julio, en julio, ya va a disfrutar de otros tiempos que los tiene muy merecidos. Y dijimos, bueno, le han hecho muchos homenajes a Darío, lo han premiado, lo han aplaudido, lo han saludado. Qué bueno sentarnos un mediodía de estos con él en la W y poder conversar con él. Y adivine de qué vamos a conversar, Darío. Me imagino que de periodismo. Vamos a hablar de cómo ha sido esa lucha de 30 años con políticos. Yo quiero que nos cuente todas esas anécdotas de todas las emergencias en el país. Pablo Escobar, qué pasaba con Gaviria, qué pasaba en el Caguán con Pastrana. Mejor dicho, espéreme, verá que ahí lo vamos llevando. Muy bien, encantado. Hoy usted es nuestro personaje. Encantado, gracias. Numeral Darío Arizmendi en la W, numeral mi mensaje Arizmendi es. Mi mensaje a Arizmendi es. Esos son los hashtags que proponemos a esta hora en la W. Dos noticias muy rápidas. Estamos muy atentos, Luz Helena, a la situación de salud del senador José Obdulio Gaviria, quien tuvo un síncope en el Congreso. Luz Helena, perdóneme, Luz Helena no, Andrés, cuénteme. Vicky, muy buenas tardes. A esta hora el senador José Obdulio Gaviria sigue siendo valorado en la clínica Marley, pues aún se desconoce la razón real de su afectación de salud. Estaremos atentos a lo que al parte médico que será despedido en las próximas horas por parte de este centro de salud. Pues le cuento que los hechos sucedieron sobre las 10:40 de la mañana cuando comenzaba la sesión de la Comisión Primera. Pues el senador José Obdulio Gaviria estaba entrando al recinto cuando se perdió la conciencia y se desplomó. Lo curioso de todo esto es que el primero en auxiliarlo fue el senador Carlos Antonio Lozada del partido FARC y posteriormente el senador Roy Barrera. Eso fue lo que dijo el senador del partido FARC. Digamos que son rudimentos básicos, ¿no? de asistencia, de primeros auxilios que teníamos nosotros en la guerra, ¿no? Pero pues también de experiencias que hemos visto, digamos que es como lo que se debe hacer inmediatamente. No, le hice apenas dos masajes, inmediatamente llegó Roy y pues obviamente él es médico y yo me retiré para que él siguiera. Es decir, ahí ya volvió en sí él. Sí, cuando le hicimos el masaje él inmediatamente reaccionó.
12 del día, 6 minutos y una noticia más, María Camila. ¿Cómo así que el gobierno se quejó con el New York Times? Sí, Vicky, pues el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro de Defensa Guillermo Botero le enviaron una carta al New York Times criticando el artículo del periodista Nicholas Casey en el que denuncia el posible regreso de los falsos positivos aquí al país. Esta carta señala que el artículo está parcializado y que no detalla el esfuerzo de la fuerza pública pues para garantizar la seguridad en todo el país basándose en el respeto de los derechos humanos. Y esta comunicación también cuestiona los testimonios de integrantes de la fuerza pública que fueron citados en este artículo periodístico. 12 del día, 6 minutos. Numeral Darío Arizmendi en la W. Numeral Mi mensaje Arizmendi es. ¿Qué mensaje le quiere mandar usted hoy a Arizmendi? Pues lo puede enviar a través de numeral Mi mensaje Arizmendi es. Darío, bienvenido a la W. Pues muchas gracias, una invitación bastante sorpresiva, pero vengo encantado. No, y para nosotros es un placer tenerlo aquí, Darío. ¿Cuántos años en la cadena Caracol? 30. 30. Primero 13 años como director del servicio informativo y simultáneamente como director del programa de la mañana. Y después convinimos en que yo únicamente estaba en la mañana porque querían dividir en dos cargos completamente distintos, como sucede en España, por ejemplo, y en otras estaciones de la cadena o de Prisa Radio en el mundo, que una persona maneja el servicio informativo donde se aspira a que los hechos sean puros y duros y otra persona con carga de opinión esté al frente del programa de la mañana. ¿Qué es más duro? ¿Ser periodista todos los días, 30 años al frente de una responsabilidad tan grande como el noticiero de Caracol en la mañana? ¿O madrugarse? ¿A qué hora se levanta? ¿A las 3 de la mañana? 3:20 en punto, a veces me despierto. Eso me parece algo, más duro, ¿no? pero es cuestión de costumbres. ¿Se acostumbró? Sí, yo ya me despierto solo, pongo el despertador por seguro. Ajá. Y creo que no lo he necesitado más de 5 o 6 veces en 30 años. ¿Me acepta el reto de que hablemos de política, digo, de usted como periodista frente a los políticos? Sí, por supuesto. Que le ha tocado lidiar muchos, sí, ¿no? Sí, todos. El más complicado de todos los políticos que usted ha lidiado en estos 30 años. López Michelsen. ¿Por qué? Por inteligente, por agudo, por mala persona, en el buen sentido de la palabra. Una vez me dijo, yo quiero que me entreviste para radio, para televisión, porque yo hacía en ese momento el programa recuerdo. Cara a Cara del canal Caracol en televisión, y yo le dije, presidente, con muchísimo gusto. Primero porque es un personaje que yo he admirado, admiré muchísimo, provisto de una preparación y de un talento extraordinario y un hombre imaginativo y que fue un gran presidente y un muy buen estadista de este país y buen dirigente político. Y empezamos la entrevista, presidente, ¿cómo ve la situación del país? Mal. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y la economía? Fatal. ¿Y qué va a hacer para arreglarla? Estoy pensando. Le hice 66 preguntas y todas me las respondió con monosílabos. ¿Y usted qué hizo? Estrujarme la cabeza y es la primera vez en 30 años que me da dolor de cabeza. Después me llamó y me dijo, le presento excusas. Me agarró en una mala mañana y yo le dije, presidente, pero si usted pidió la entrevista, yo no se la solicité. Y dijo, sí, pero dormí mal y he tenido algunos problemas. Lo lamento. Y yo, no se preocupe, gajes del oficio. Me forzó a tener en la cabeza, porque yo normalmente no tomo apuntes ni tengo preguntas escritas, a que en ese momento todo lo que yo tenía por dentro, en cuanto a sagacidad, capacidad de improvisar, imaginarme preguntas que la gente quería escuchar y demás, se me agilizó de una manera brutal. Y yo dije, esta gracia no la vuelvo a hacer. Si ese era el más complicado, ¿cuál ha sido el más, no quiero utilizar una palabra banal, chévere, pues, pero digamos que el más respetuoso, el más serio, el más distante, respetuoso de la labor, sobre todo, de la labor del periodista? Y que yo diría que respetuosos han sido todos. ¿Sí? Yo realmente en el ejercicio profesional en Caracol no me puedo quejar, ni lamentar, ni denunciar que algún presidente me llamaba a molestar o a quejarse u ofendido porque se le trató mal o porque le parecieron injustas algunas de las apreciaciones de mi equipo. No. Todos fueron respetuosos, aunque prácticamente todos alguna vez manifestaron, hombre, quisiera que nos reuniéramos, quiero explicarle, quizás usted esté mal informado cómo es esto y aquello y lo demás allá, pero nunca a censurar. Eso sí lo tengo que decir categóricamente, como si puede alegar lo contrario. Por ejemplo, Yamid Amad, en el gobierno de Betancourt, cuando la toma del Palacio de Justicia y la llamada a censura
y que la estableció Noemí Sanir el 6 y 7 de noviembre Ella del año siempre 85. lo niega, dice que eso no fue así. Sí fue así. Sí, fue Sí, así. porque yo le creo a Yamid y a los profesionales que en ese momento estaban aquí en Caracol, Carlos Ruiz, Juan Darío Lara, Rincón, muchísima gente, y porque conociendo el espíritu periodístico de Yamid, sabía que era capaz de hacer una transmisión responsable. Yo en ese momento era director del Mundo de Medellín y recogí muchos testimonios y estoy convencido, quizás recibió la orden superior o quizás ella vio que por razones de interés público nacional tenía que hacerlo, pero hay maneras de hacerlo. Darío, y hoy, de los expresidentes vivos y del presidente actual, ¿cuál es el más difícil de lidiar? Yo diría que Pastrana, ¿Sí? ¿Por qué? por su talante. ¿Molesta mucho o qué? ¿O se queja mucho? Yo no sé si te queja, realmente a mí no me ha importado nunca que un presidente se queje con los directivos Sí, o con sí. los propietarios. A mí me tienen cuidado, o sea, yo siempre que he estado en Caracol y desde que entré invoqué independencia y autonomía de manejo. Desde luego, sin la omnipotencia de no decir yo soy la palabra revelada, no, de ninguna manera. Pero me tienen que dar argumentos y razones, y por ejemplo a Ricardo Alarcón, que fue el presidente de esta cadena durante muchísimos años, cuando yo tenía dudas acerca de la posición que debía tomar la cadena con respecto a algún tema o algún asunto, lo llamaba y le decía, Alarcón, necesito hablar contigo, bajo a tu oficina, o si era por la noche lo llamaba a la casa. Sí. Estoy un poco perdido de qué hacer mañana periodísticamente desde el punto de vista de una posición que el país está esperando, por ser Caracol quien es. Y él y yo somos muy amigos, tuvimos una excelente relación y amistad. Nos seguimos viendo con mucha frecuencia en reuniones que tienen que ver con Caracol, porque él de alguna manera sigue vinculado como consultor. Y discutíamos, pero también me asesoraba de personas que yo sabía que tenían criterio, que me podían sobre todo ilustrar acerca de cuál era el meollo de lo que se estaba discutiendo y qué era lo mejor para el país. O sea, yo nunca he tenido posiciones personales. Sí. ¿Y usted siente, mirando el periodismo hoy, que hay una polarización tan grande? ¿Hay posiciones personales en el periodismo? Posiblemente, a mí no me gusta hablar sino por lo que nosotros podemos hacer en Caracol o por lo que yo pueda ver de manera cercana, O sea, nunca le casca a un colega, usted. por respeto, por amistad, aunque no esté de acuerdo con él, aunque no comparta sus No le posiciones. casca públicamente. No, yo creo que cada uno está en su derecho de hacer lo que cree que debía hacer. ¿Y a usted le cascan los colegas? Muchos colegas, pues yo no me molesto, o sea, a mí me entra por un oído y me sale por el otro. Yo no tengo odios, no tengo venganzas, yo no tengo atajos. Mira, Pero le molesta, Darío, de todas maneras le molestan esos señalamientos o cuando le empiezan a criticar que vengan Es que yo no- incluso no. de los mismos Ni periodistas. cuenta se da. pero es que no ¿Qué? me entero, por una razón. O cuando le cuentan o algo, ¿no? Me río. Es que me resbala por una razón, por eso nunca he tenido Twitter, ni voy a tener jamás. Sí. No he estado en redes sociales porque no necesito y porque para qué me voy a indisponer o a fastidiar. Eventualmente uno o en una revista o en un periódico lee algo y yo lo leo con cuidado y digo, hombre, está bien lo que me están diciendo, aquí me exageré, aquí me equivoqué. Yo procuro tener siempre un sentido de la autocrítica muy exigente que me ha dado dividendos. Pero eso es por mi modo de ser y por mi talante. Yo soy buen genio, yo no maltrato a ningún compañero del estudio, no lo Es irrespeto. tranquilo, es calmado. Mira, mi serenidad se fortalece cuando el barco está zozobrando, cuando veo que todo el mundo está preocupado. El día, por ejemplo, de la bomba Caracol, ese 12 de agosto del año 2012, yo acababa de salir de mi oficina, despacho dicen los españoles. Entonces me había retirado a las 5:27, que era la hora en que yo más o menos ingresaba al estudio, a la cabina, para empezar el programa común y corriente. Y cuando me senté, dije un feliz amanecer y ¡pum! Sentí el estruendo y las pocas personas que en ese momento, porque eran las 5:30 de la mañana, que estaban en el 8º piso donde está la W, donde está Caracol Radio, salieron corriendo es despavoridos. ¿Quién dijo miedo? Claro, se sintió una cosa y yo dije, se acaba de presentar en las instalaciones de Caracol una explosión de origen indeterminado. Yo me di cuenta que podía ser una bomba.
Pero estuvo prudente al principio. Ah, no, es que tenía claro. que ser prudente porque yo digo, un carro bomba o una bomba aquí. Sin saberlo, Y la claro. gente dice, pero ¿cómo así? O sea, yo prefiero que me chiven Sí, claro. a tratar de ser irresponsable con una información. Y la opinión ajena la respeto profundamente. Y sé que me insultan cada rato. Y yo digo, pobre tipo, ese tipo me debe odiar y él es el que sufre. Y yo no. Que sufran los demás. Recordemos el hashtag a esta hora, numeral mi mensaje a Darío Arizmendi es, numeral mi mensaje a Darío Arizmendi es, y tenemos el otro que es Darío Arizmendi en la W, numeral Darío Arizmendi en la W, numeral mi mensaje Arizmendi es. Darío, en esos 30 años, bueno, usted antes estaba en El Mundo. Yo fundé El Mundo con El Mundo. un grupo de compañeros y de muchachos y niñas, Ujú. entusiastas, jóvenes, casi todos egresados de las facultades de la Universidad de Antioquia, donde fui profesor 8 años, y de la Universidad Bolivariana, donde fui cofundador de esa facultad de comunicación durante 6 años. Ujú. Y escogimos los mejores, los más talentosos, e iniciamos una aventura espectacular, de las más maravillosas que ha atravesado mi vida profesional, con unos empresarios echados para adelante, de concepción liberal de la vida como la mía. Y en consecuencia lo dirigí 12 años. Y ahí recibí la invitación de Ricardo Alarcón, Augusto López y demás para que me vinculara a Caracol, porque ya mi vida había renunciado un 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Ay, aquí me están... Mi mensaje Arizmendi es. ¿Así quedó, Pacho? Es que no sé si sí quedó o no quedó así. Sí, está bien. Mi mensaje Arizmendi es. Mi mensaje Arizmendi es para que la gente... Ya están llegando muchos mensajes llegan de la gente. Óigame, Darío, cuando yo hacía reportería, cuando llegué a hacer reportería a Bogotá, esto era año 94, y apenas empezaba el proceso 8000 en Forma, y uno ahí oía a los que eran grandes periodistas en esa época decir, esta es la peor época de la historia, no sé qué, o en la época también escucha uno los relatos de todo el tema de Pablo Escobar, dicen, la peor época para el periodismo, y ahora oímos gente que dice, mire, esta es la peor época del periodismo. Los periodistas, no podemos negarlo, Darío, en medio de esta polarización, el oficio se ha golpeado, los medios, el oficio del periodista, todos somos enmermelados, degenerados, desgraciados, todos, somos lo peor de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué la gente cada día nos está creyendo menos? Primero porque no creen las instituciones en ninguna. Se salvan por muy pocos puntos de pronto las fuerzas militares en épocas, en ciertas ocasiones, antes las altas cortes también, después no. ¿Y quién queda? Pues queda la Cruz Roja Internacional y unas pocas instituciones. Entonces el periodismo no es ajeno ni exento porque nos confunden realmente con el establecimiento. Son de los mismos, ellos se amparan, se cuidan y se escudan unos detrás de otros, pero pertenecen a la misma clase y es la defensa del establecimiento. Y como la sociedad colombiana, por su desajuste, por las injusticias y los desequilibrios económicos y sociales, ha generado también pues una sociedad resentida, es una sociedad que se siente muy golpeada. Aquí realmente los privilegiados son muy poquitos y yo me considero entre ellos porque he tenido educación, porque he podido estar en el exterior en las mejores condiciones, porque he tenido el privilegio de trabajar en esta casa al lado de grandes maestros y de grandes compañeros. En consecuencia, pero el 95% o más de la población colombiana es una población muy golpeada por la violencia, por la guerra, porque son dos tipos de violencia, la violencia política después del año 50 sí, y la violencia que se desencadenó después de que aparecieron las FARC, el ELN y demás, y después la violencia del narcotráfico que yo viví en carne propia en el mundo de Medellín, porque esa era la época cuando el cartel de Medellín y cartel de Cali juntos, en el momento trabajaban de la mano, no eran enemigos, exigían de los directores de los medios, particularmente del colombiano que era Juan Gómez Martínez y yo del Mundo, que nos pronunciáramos en contra de la extradición. A Juan Gómez le echaron bala, él muy valerosamente sacó una escopeta en su casa en el Poblado y desde allí reprimió porque iban por él. Y yo me escapé 2 o 3 veces hasta que el presidente Barco me llamó un día y me dijo, Darío, lo tengo que sacar. Lo van a matar y el Estado no está en condiciones de brindarle.
Primero me fui a Cartagena, después me escondí en Bogotá, y aquí el presidente Barco muy amablemente me tenía mucho cariño, y yo también. Yo lo veía cada mes, cada 2 meses almorzábamos en casa de Nariño, y me dijo, te voy a mandar en la misión de Colombia de Naciones Unidas mientras tanto. Y así fue. Ya estuve 6 meses. Y cuando usted me hace todo este relato a la pregunta de por qué hemos perdido credibilidad o por qué estamos golpeados en la credibilidad de los medios o los periodistas en general, es que aquí el que se salva es el que está por fuera de los medios. Pero eso es triste. Sí. Porque en una época los medios de comunicación y los periodistas teníamos un alto índice de favorabilidad y de confiabilidad. Pero no es aquí, no es aquí. Pero, no, eso es un fenómeno mundial. Fíjese lo que pasa en los Estados Unidos. Pero ¿hay algún mea culpa, digamos, hemos hecho algo mal? Yo creo que muchas cosas las hemos hecho muy mal. ¿Qué cosas, Darío? Porque hemos contribuido a sostener el poder a mucha gente que no lo merecía, porque a veces no hemos tomado el partido que teníamos que haber tomado, porque a veces hemos exacerbado los ánimos de la gente, porque hemos contribuido a veces a esa cadena de la desinformación, porque ha primado el afán de la chiva sobre el rigor, porque hemos utilizado en grandes ocasiones lenguajes incendiarios en lugar de... No es de ocultar, porque yo soy enemigo de encubrir, soy amigo de descubrir, pero todos tenemos que hacernos un examen de conciencia, porque todos tenemos más o menos parte culpa, de culpa. pero tenemos. Sí. Mire, aquí les recordamos nuestro hashtag numeral, mi mensaje a Arismendi es. Felipe Muñoz, por ejemplo, dice, mi mensaje a Arismendi es, gracias por enseñarnos tanto del mundo del periodismo, por tu excelente trabajo y ese gran legado que nos dejas para quienes amamos la radio. Felipe Muñoz, hay unos horribles, sí, que no sé. Vamos a leer los horribles. Pero yo sé, Vicky, yo sé. ¿Cierto? Y otros me los imagino. Hay muchos odios en las redes sociales, ¿no? Total. Pero yo lo veo. Yo veo Darcy, por ejemplo, a veces, Darcy Quinn de Caracol Radio dice cada rato, me mamé de las redes, no voy a volver a contestar. Sí. Es que de las vacías que me pegan, y no, eso lo dicen todos. Es que la gente es muy Mire, a uno no lo bajan de HP. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Mucho odio. Sí. Mire, aquí voy a leer unos que son hombre, bonitos. Con toda tranquilidad, y también otros que sean feos. A mí muera si fue puta vendido. No, eso no. Eso no, Darío, no, eso no. Él es el que está envenenado, o sea, le voy a decir con la una hiel. cosa. Todos los días, los que somos muy apegados a las redes, todos los días recibimos eso. O sea, mucho nos insultan, nos calumnian, nos injurian. Somos masoquistas de las redes. ¿Uno debería salirse de las redes o qué? Pues yo como no soy qué para poder opinar. Pero, por ejemplo, para ver esto, claro que mire, cosas bonitas también, no seamos tan odiosos con las redes, porque ahí están y ahí se van a quedar. Carlos Rentería, mi mensaje a Arismendi es, la radio no será la misma sin usted. Un abrazo. Demasiado generoso. Muy bonito, porque la verdad es que uno en la radio se acostumbra a oír a alguien, ¿cierto? Y queda como huérfano cuando esa persona se va. ¿Qué les dice a esos que se van a sentir huérfanos? Que me siento muy bien representado en Gustavo Gómez, que es un gran sustituto, ha sido un gran compañero, trabajó conmigo en el programa de las mañanas de Caracol durante 8 años. Y era la persona más indicada, más versátil, mejor informada, más ágil mentalmente. Somos muy amigos. Hay cosas de él que no me gustan y seguramente muchísimas mías que tampoco le gustan. Y lo primero que yo le dije, cuando Caracol le dijo, tú eres el sucesor de Darío, Gustavo, yo no existo, porque jamás te voy a hacer una sugerencia, una crítica, nunca me referiré más al programa. Empiece su camino allí y haga su propio camino. Haz tu propio camino. Y estoy segura de que lo va a hacer. Mi era ya terminó. Haz los cambios que quieras. De mi equipo me dolería porque yo quiero mi gente, pero está en toda su libertad, como yo también la tuve cuando ya me Es que si hay gente que se pueda sentir huérfana, usted también se va a sentir. Eso uno cuando se va de una parte donde ha durado tantos años se siente triste. Por supuesto. ¿Cierto? Sí, yo sé, pero ya tengo más o menos organizado mi futuro inmediato en lo que de mí dependa, de una manera que me trate de dar lo menos posible. Andrés Saray dice, mi mensaje a Arismendi es, gracias señor periodista, Dios le siga bendiciendo en su vida como lo ha hecho hasta ahora. Siempre lo recordaré como un gran señor. Pues he procurado ser sobre todo un gran señor. Más que un buen periodista, uno tiene que ser primero señor. Somos muy histéricos los periodistas o muchos somos histéricos. Yo me incluyo entre los histéricos, no se preocupe que yo me incluyo. Hay de todo, hay gente equilibrada, ecuánime, racional, y hay gente que muy apasionados, se sale muy pasionales de la camisa. Yo he tomado posiciones radicales. ¿Cómo cuáles, Darío?
Que usted recuerde, esto me tocó, la tomé y no me arrepiento. Por ejemplo, el manejo que se le dio a todo el tema de Pablo Escobar. Por ejemplo, la decisión que el presidente Uribe me la comentó en privado antes de tomarla. Ay, vea, ya somos la tendencia 5. Hombre, Numeral, mi eso está mensaje bien. a Arismendi es... Bueno, entonces me llamó el presidente Uribe y me dijo, ¿por qué no viene a Palacio? Que le quiero contar una cosa, necesito que me ayude. Voy a meter en un avión a los principales narcotraficantes que habían sido pedidos en extradición. Y yo le dije, presidente, pero es que mire, son un peligro, siguen atentando, siguen narcotraficando, son unos asesinos, muchos de ellos, etcétera. ¿Usted estaría de acuerdo? Y yo le dije, no, presidente, yo querría, no que esté en contra de la extradición. ¿Ese fue cuál presidente? Para que no se nos pierda el hilo. Uribe. Eso fue los paramilitares. Los paramilitares que se llevaron para Estados Unidos. Y usted le dijo que no, ¿y qué dijo Uribe? Yo no estoy en contra de la extradición. Sí. Creo que es un mecanismo que ha sido útil, que se ha respetado en general a lo largo de tantos años de vigencia o no vigencia. Barco acudió a la extradición por vía administrativa, que era una irregularidad y era algo que no estaba en derecho, pero sin embargo el país entendió en ese momento por lo que estaba pasando. Que digan la verdad aquí, a los paramilitares. ¿Y qué cara le hizo Uribe? Que digan la verdad en Colombia, que se sometan a la justicia ordinaria y mándenlos a todos a la cárcel de cómbita o a una cárcel de máxima seguridad. Pero mandarlos para Estados Unidos es no saber nunca la verdad. No, Estados Unidos va a haber cooperación judicial. Quisiera creer que es verdad y no va a ser lo mismo. Una cosa es cantar uno a distancia y otra cosa es enfrentar a un juez cara a cara. ¿Y qué le dijo Uribe o qué cara le hizo Uribe cuando usted le dijo de frente no estoy de acuerdo? Estoy en esas, Darío. Le agradezco mucho su opinión y le agradezco su sinceridad, su claridad y su franqueza. Sí. Y hoy cuando mira la distancia, ¿qué pasó con esos Creo que paramilitares enviados? ¿Fue un error? Creo que fue un error haberlo hecho en ese orden. Que pagaran aquí, que confesaran aquí y después vayan a Estados Unidos y terminen de pagar allá. Como estamos hablando, pero solo una cosita, Jairito, que yo sé que usted también tiene miles de preguntas, pero para no perder el hilo ahí, hoy haciendo esa comparación, ¿qué piensa de la extradición de Santrich? No pensemos en la JEP, en la Fiscalía, en nada de eso, sino ¿qué piensa usted hoy de la extradición de Santrich? Pues hombre, uno tiene no tiene la suficiente información verificada por uno mismo para saber si eso es verdad, si eso es mentira. Yo creo en la buena fe de los países y creo en la buena fe de quien está solicitando, que es la justicia de los Estados Unidos, a ese señor y al sobrino de Iván Márquez. A Marlon Marín, que ya está allá. Marlon Marín, exacto, y que está colaborando y cantando. Entonces, algún día conversé con el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, y me dijo, mira, Darío, hay esto y esto y esto y esto. Y vi que había una solicitud seria que no tenía realmente una raíz política, y yo sí soy partidario. A cualquier jefe guerrillero de la cúpula, que lo pille la justicia, que lo pillen los organismos de control, cometiendo un delito cometido después del 1 de diciembre del año 16, échele mano, júrguelo aquí y que se pudre en la cárcel. Darío, en todos estos años, le quiero preguntar, ¿se quedó con muchas chivas guardadas? No demasiadas, pero... Una, por ejemplo, que usted diga, uy, esta así como que me dolió no haberla contado. Mi memoria no me alcanza como para acordarme de ese tipo de cosas porque tengo otra condición. Yo no voy a decir que sea una virtud y una cualidad, ni muchísimo menos. Y es que yo salgo de una emisión de la mañana y al mediodía ya me he olvidado. Entre comillas, ¿no? Pues sí, ya estoy pensando es en lo de mañana, en lo que acabo de hacer. Con mi grupo y con algunos periodistas amigos, como Gustavo, por ejemplo, mientras que ha estado en la Luciérnaga, hacemos de cuando en cuando reuniones de reflexión, de análisis, con dureza. Yo llevo cuaderno, como cualquier escolar, y tomo nota, y guardo todavía esas notas. ¿No te parece que aquí nos equivocamos? Totalmente de acuerdo. ¿Y no te parece que deberíamos cambiar esto y aquello? Sí. Yo pero tengo por ejemplo, mucho en cuenta las opiniones de mis compañeros. Pero Jairo, imagínese a uno, lo llama el presidente, le dice que va a extraditar a los paramilitares, claro, y uno se tiene que quedar callado hasta que salga la noticia duro. Allá iba eso, era por una razón noticia, de interés público, claro. porque uno ahí sí tiene que ponderar. Es que si esto lo suelto, de pronto los tipos se vuelan o quién sabe qué intentan antes de... Y respetar la confianza. Y no era todavía, claro, y no era en ese momento tampoco lo más prudente, porque él no la había tomado. Estoy pensando en
Gracias por lo que usted ha dicho, porque me lo ha dicho con No mucha había ni franqueza. siquiera decisión. No, todavía no. Darío, ¿se define como de izquierda, de centro o de derecha? No, es que esas palabras están tan revaluadas todas. De derecha no. De Eso derecha sí, no. lo digo abiertamente. No que le gusta esa cosa de la derecha. Sobre todo la ultraderecha, porque Sí. hay gente de derecha que es muy amiga mía y que son equilibrados, son ecuánimes, son racionales, pero una ultraderecha ultranza radical, que no es solamente en Colombia, sino en los países europeos incluso, donde la ultraderecha, y hasta en España, por fortuna en esta última elección, pues las cuales fueron distintas, no ha sido así, pero es tan mala para la gobernanza de un país una izquierda extrema Sí. como una derecha extrema. Creo que el mundo es, y la razón está como en el medio, a veces un poquitico la diada para acá, conversando, negociando y poniéndose de acuerdo. Pero también tenemos una ultraizquierda. Sí, por supuesto. El ELN, ¿qué tal? Es una ala radical, obsoleta completamente, acudiendo todavía al terrorismo, al secuestro, defendiendo que vamos a seguir secuestrando porque nos tenemos que financiar, practicando la minería ilegal, traicionando todos sus principios y todos sus propósitos. No. Mire, le voy a leer este mensaje a ver qué le parece, ya que estamos hablando de izquierda, de derecha y tal. Luis Fernando Vaquero dice, aunque lo extrañaré en las mañanas, pienso que se equivocó con Gustavo Petro en la campaña. Mi mensaje a Arismendi es, ¿qué piensa de Petro? Creo que no es el hombre que más necesite Colombia. Pienso que su alcaldía fue un desastre para la Bogotá desde el punto de vista no ideológico ni político, sino de la gestión, y ahí están las obras que hablan por él mismo, por él solo. ¿Tiene mucha posibilidad de llegar a la presidencia en esta próxima ocasión? No lo sé, en la encuesta sale bien librado, pero no tan bien librado como antes. Lo que pasa es que todo depende de cómo sigue este gobierno, perdón, y cómo se comporten las fuerzas políticas en el Congreso y del grado de reforma que se logren sacar adelante para mejorar la democracia, para fortalecerla, para purificarla. Pero hasta ahora lo que se está demostrando en el Congreso y también por parte del gabinete de Duque es malo, salvo 3 o 4 excepciones, el resto son, yo no voy a negar que... ¿Cuáles son los buenos ministros de este gabinete? Minas y energía. Minas y Energía, uno. Sí. Dijo que 3 o 4. 3 o 4 de salvan. Pero y lo está pensando, no está fácil, imagínese. Comercio, por ejemplo, me parece que es un hombre que tiene clara su misión y su trabajo, inteligente y capaz, y es equilibrado, es ecuánime. La ministra de Educación me gusta, por ejemplo, también. Y hasta ahí voy más o menos. Pero debe haber cambio de gabinete, según Eso sí su lo resuelve el criterio. presidente, uno puede tener opinión de Sí, cambiar. pero en su opinión, Mi opinión es que, por ejemplo, ¿qué tal haber tolerado a la ministra de Justicia? Ella por desvergüenza debió haber renunciado desde las primeras de cambio. ¿Por qué? ¿Era muy mala ministra? Que lo digan las altas cortes, es que ella entró en enemistad. Para mí el error es haberla elegido o haberla nombrado. nunca debió haber llegado Una a... académica, pero Sí. que no tenía sentido de la realidad, que le fracasó todo su intento por reformar la justicia, como casi todos los ministros de justicia anteriores. Es que esa rama ahí es donde tenemos además un escollo. No se ha podido reformar. Nunca ha habido una reforma a fondo. Todos los candidatos y los presidentes prometen acabar, por ejemplo, con el Consejo Superior de la Judicatura. Ahí está, nadie lo toca, porque eso es una puerta giratoria. Óigame, Darío, bueno, aquí hay más mensajes, vea. Jimena, en mi casa lo vamos a extrañar muchísimo. Gracias por despertarnos y acompañarnos a desayunar. Numeral, mi mensaje a Arismendi es... hay unos, yo no sé por qué hay unos que dicen que usted es uribista. 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 ¿Y es uribista? No, hombre. No, mire, no yo es acompañé sinceramente porque pensaba que para la situación del país era lo más indicado, que después de venir de un gobierno débil, como Pastrana, zona de extensión, fracaso de Caguán y tal, Diálogos de se paz. necesitaba un líder y un personaje fuerte, sólido. Y yo conocí a Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia, y sin embargo me pareció Usted es paisa. un gran gobernador. Y Uribe tiene ese temple de líder, y sigue teniéndolo, aunque uno no esté de acuerdo, porque se le va la mano, ¿Duque lo está haciendo bien o mal? con buena intención. ¿Eso es suficiente? No, le falta liderazgo, que es lo que tiene Uribe. ¿Por qué ganó Duque? No ganó por Uribe, ganó también por el arrastre de Uribe. Ganó
porque veníamos de un gobierno con un temple conciliador, tranquilo, como el de Santos, que era más estadista que buen presidente. La economía la mantuvo y la manejó con bastante sapiencia porque él es hacendista. Pero ya todo el proceso de saberle vender el acuerdo y las conversaciones con la FARC no fue de buen recibo para un amplio sector de la sociedad colombiana. Y entonces eso permitió la llegada de otro hombre que se pensaba iba a ser de más talante, de más personalidad propia. Él es un teórico, Duque. Conoce en general los problemas, es un hombre que sabe, que es cuidadoso. Le alabo una circunstancia. En muchas cosas delicadas ha tomado decisiones propias que yo mismo no me imaginaba, porque lo iba a ver más dependiendo del expresidente Uribe. Y la buena intención, pero creo que le falta la experiencia política y la malicia para saber que es. A un presidente todo el mundo le dice la verdad, la mentira, lo adula, nadie le dice la verdad. Y un mandatario lo que necesita es, hombre, ¿en qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? Y todos los áulicos de Palacio le dicen, lo aplauden, maravilloso, qué discurso, qué ideas, qué Nadie programas. le dice las Nadie le dice la equivocaciones. verdad. Numeral, mi mensaje a Arismendíes. Germán Santa Cruz dice, gracias por su ecuanimidad y buen humor. Juan dice, mi mensaje a Arismendíes, me da mucho gusto escuchar hacer esa gran autocrítica del periodismo. Por aquí, Oscar Naín, mi mensaje a Arismendíes, gracias don Darío por estos 30 años de compañía en Caracol. Seguiré madrugando con Gustavo Gómez como caracolero que soy. Pongamos una bola de cristal, usted que estaba hablando de Duque. ¿Cómo lo ve en el 2022 terminando su gobierno? Se lo pregunto porque lo que no imaginábamos era que en 2014, luego 2018, Juan Manuel Santos y Uribe fueran a terminar tan mal como terminaron en su relación. ¿Cómo ve la relación de Duque con Uribe en el 2022? No la veo bien. No la veo bien porque... ¿Cree que se va a dañar? Se puede llegar a dañar con cualquier nimiedad, como se haya una relación de pareja de tantos años. A pesar de que haya conocimiento y empatía y uno crea que la cosa va bien. Esto es muy fácil, o sea, esa confianza es fácil de quebrar, entre otras razones, por los furibistas que ya empezaron a mandarle munición y a atacarlo, a Duque. Y en consecuencia lo van envenenando, vio, no es leal, vio, ese tipo no le hace caso, vio, ese señor va en contravía de lo que usted ha planteado en el Centro Democrático. El gran problema que tiene Duque hacia el futuro inmediato es ser muy sereno, hacer su propia hoja de ruta, no ser desleal, por supuesto. ¿Usted cree que Santos lo fue? No. ¿En serio que no? No. Pues que uno ¿por qué? Quienes lo llaman traicionero, lo llamamos, me incluyo. Traicionero, desleal, ¿estamos en un error? Yo pienso que sí, es un Darío? problema de óptica, por una razón. ¿Quién me dijo, por ejemplo? Sí. Y pongo el caso propio. Ajá. El día de mañana, Gustavo cambia a 3 o 4 personas, Sí. Hace las cosas así, ya sea completamente de forma distinta como yo los hago. Yo le voy a decir traidor, le voy a decir traicionero, desleal con la amistad, no. Pero le voy a decir una cosa. Cada alcalde manda su año. Sí, pero aquí creo que el ejemplo no aplica y con cariño le digo por qué. Porque Santos hubiera sido presidente en el 2010 si Uribe no le da los votos, ¿no? Ah, no, seguramente no por realidades políticas. ¿Y Santos prometió en su campaña lo que hizo en sus 2 gobiernos? ¿Eso fue lo que él prometió o hizo una cosa distinta? Es que terminó religiéndose con la izquierda, Darío. Y eso es un pecado mortal. No. Es una promesa. Pero es que... no cumplió lo que prometió. Pero es que ¿quién dijo que uno tenía que cumplir a rajatabla el 100% de las cosas que promete en una campaña? Las realidades políticas son dinámicas, cambian. Pero yo creo que los políticos, el día que cumplan lo que prometen en campaña, ese día se vuelven que cumplan con lo unos fundamental. Políticos ejemplares. A ver, para alcanzar un acuerdo razonable de paz, o la paz, que todavía no la tenemos, sino un acuerdo que es la base de empezar a trabajar la paz. Porque no estamos en paz. No estamos en paz ni estaremos en mucho tiempo. Aunque el uribismo diga, listo, ya estoy satisfecho con el acuerdo, aquí la violencia se va a mantener, una violencia social, una violencia proveniente del ELN o de grupos disidentes. Que muchos no sabemos ni la cabeza. Exactamente. Estas bandas criminales. Y las bandas criminales que tienen toda la plata del mundo. Exacto. Que son La minería narcotraficantes. ilegal, claro, la explotación del oleoducto, etcétera, etcétera. O sea,
pensar que aquello pasa es un tema de varias generaciones, de una educación de la sociedad en otros principios y con otros valores. Mejor dicho, mientras haya narcotráfico, hay suficiente leña y combustible para que el conflicto Sí. se mantenga. Sabe que yo tengo una impresión y se la voy a preguntar a usted, que es un veterano en este oficio. Porque uno todos los días... Gracias por decirme viejo, No, de lo cual tiene pero toda la razón. No, pero un veterano en este oficio, lo digo, Darío, con todo el cariño y el respeto que usted sabe que le tengo. Quiero preguntarle lo siguiente. Yo tengo una impresión, es mía. Pareciera políticamente correcto hablar de Uribe y denunciar a Uribe, que estoy de acuerdo con las cosas que haya que denunciar, pero pareciera políticamente no correcto hablar y criticar a Santos. ¿Por qué? A mí me parece que está muy bien que se critique a Santos, que está muy bien que se critique a Uribe, que está muy bien que se critique a Duque, que esa es la función de los periodistas y de las personas responsables con una sociedad. Yo no estoy de acuerdo con los que critican a Santos, al contrario, en muchas de las cosas, por no decir que en un alto porcentaje, estoy a favor. Entonces, criticar a Santos, déle madera a Santos, y también a Uribe si hay fundamento en una serie de cosas que se han denunciado y que son materia de controversia y de investigación. Y a Duque, elógiele lo bueno y exíjale lo que se considera que está equivocando, o que no está haciendo, porque uno se puede equivocar haciendo o por dejar de hacer. ¿Usted está preocupado por lo que viene en estos 4 años para el país? Estoy preocupado por el país, yo no sé en cuánto tiempo, porque el país está diseñado para que no funcione. Estas instituciones, mire nomás lo que está pasando en este momento con Santrich, las argucias legales, la cantidad que nos tiene vueltos un 8. La institucionalidad no. debilitada. Totalmente debilitada. Entonces, en eso sí estoy muy preocupado, y estoy muy preocupado de que sigan incrementando los asesinatos de los llamados líderes sociales, donde hay verdaderos líderes y donde hay mucha gente que no es líder. Esas muertes tienen mucho que ver con venganzas. La venganza ha sido un motor de muerte en Colombia durante todos los años. Si tú ves que asesinan a tu padre y a tu madre y a 2 de tus hermanos y te lograste escapar en tu finca, en una vereda, creces. ¿Y creces con bondad? No, creces con odio. ¿Y qué dices cuando eres ya mucho más maduro? Yo los vengo. Yo estos hijueputas, perdón por la expresión, me voy a vengar. Y eso trae más venganza del otro lado. Entonces, las guerras no se superan fáciles, salvo que haya una especie de voluntad colectiva, como la que yo vi en Vietnam, como la de Irlanda, sí, la de la Guerra Civil Española, 3 millones de muertos del 36 al 39. Y sin embargo, con algunas excepciones y a veces episodios hartos, pues es una sociedad que convive gracias a que alcanzó un nivel de desarrollo, de educación superior y de respeto hacia las ideas de los demás. Mientras que no respetemos siquiera las ideas de los demás, menos vamos a respetar la vida de otros. Tampoco podemos llegar en el caso de los líderes sociales, que es una cuestión pues muy desde preocupante, luego. Al caso de Luis Carlos Villegas, el ministro de Defensa del anterior gobierno, que dijo que era el lío de faldas. Se necesita una política de Estado, ¿no? Inadmisible. No nos podemos pasar toda la vida diciendo que fue culpa del anterior gobierno y que ahí empezó. Investigue y que haya justicia. Si no, hay que hacer, el que le tocó, le tocó. Y si cae un general, que caiga. ¿Cierto? Por ejemplo, en este caso que se ha denunciado, el de Dimar, nuevos falsos positivos, en lugar de descalificar por descalificar un informe que puede ser incompleto y lo que se quiera. María Fernanda Cabal, senadora de la República, dijo que ¿qué es el New York Times? ¿Qué significa el New York Times? ¿Eso tiene algún fundamento, alguna racionalidad de ignorar la presencia y la influencia en el mundo? El New York Times, por favor. Entonces, no nos podemos ir a los extremos. Una actitud responsable es investigar, como se ha investigado. ¿Y por qué se echó una directriz atrás? Porque quizás era ambigua, porque quizás quienes la recibieron y a quienes iba dirigida la entendieron equivocadamente. Interpretaciones. Sí. Pero el ejército, hizo lo que tenía que hacer. Si esto iba a llevar a interpretaciones diferentes que a lo que se quería hacer, entonces pues saquémosla, eliminémosla y ya. Eso es lo más sensato. Exactamente. Lo cual no quiere decir que no se siga investigando. Claro, a mí me parece que se debe seguir investigando a fondo. Que caiga un coronel, que caiga. Que cae el jefe, el comandante del ejército, que caiga. No debería haber intocables en Colombia, digamos, cuando se es funcionario, en ningún terreno. Y cuando se es funcionario, pues no puede haber intocables. Y yo estoy de acuerdo con usted, en ningún terreno.
¿Pero hay intocables? Muchísimos. ¿Cierto? Pero muchísimos. Uribe casi que es intocable para mencionar un solo tema. ¿En serio? Pero Santos también es intocable. También, pero el Santos ya no responde. Pero responde Martín y a veces Esteban. Responden los hijitos. Sí, pero también respondían los de Uribe. Es que este país lamentablemente se está centrando y polarizando en dos expresidentes y esos no son los problemas de Colombia. ¿Hay que salir de Santos y Uribe o qué? De todos los expresidentes. ¿De todos? Que todos se suerte, callaran. La suerte de Colombia es inversamente proporcional al número de presidentes que estén vivos. A ver, ¿cómo fue esa vaina? Belisario se cayó. ¿En qué país? ¿En qué país? Pero Belisario siendo expresidente, él permaneció callado. Tuvo esa altura, esa comprensión de lo que era Colombia y lo que se para sufría. nada. Barco tampoco, nunca. Virgilio Barco tampoco, sí. Han sido dos presidentes, yo me les quito el sombrero con todos sus errores humanos. Entonces déjeme preguntarle, ¿qué piensa del expresidente César Gaviria? No, yo creo que es que la institución de expresidente está llamada a recoger. Pero, ¿por qué en México, por ejemplo? En la misma España, para citar casos, porque lo de Argentina es un desastre, la familia Kirchner, y así podemos enumerar país por país. Pero los expresidentes salen, y muchos de ellos enriquecidos a base de corrupción, se van, se dedican a montar fundaciones, dictan una que otra conferencia y desaparecen. Y en Colombia, ¿cuántos años hace que fue presidente? A ver, el más mayorcito de todos ellos. ¿Gaviria de pronto? Yo creo que es Gaviria. Ahora es Gaviria. Ya está bien, no siga dando lora. ¿Qué representatividad política tiene? ¿Por eso usted se va de Caracol, Liberal, digamos, de la mañana? No, porque yo no soy expresidente. Digo, para no dar más lora. Entre otras cosas, porque uno tiene que ser consciente que se va gastando, que se va cansando. Pero usted está muy bien, Darío. Estoy muy El otro bien. día le dije, no tiene una arruga o la cómo hace. Averigüe y verá. Estoy muy bien, por fortuna. Entonces yo dije, a ver, dos amigos míos cercanos están muy graves y se van a morir. Tienen mi edad. Entonces yo me puse a pensar y mis hijos y mi señora me dijeron, oye, un campanazo, ¿no? Sí. Ya yo venía más o menos desde noviembre, diciembre, ya cuando hablé con los directivos del Grupo Prisa en España, me dijeron, contamos contigo cuánto tiempo, y yo le dije, pueden votar mañana si quieren, pues, o sea, es un rollo. ¿Nos acompañas 2 años más? Yo les dije, no sé, si 2 años más o medio, 1. Vamos a ver. Eso fue en el 17. Y el año pasado, ¿qué hubo? Otros 2, y yo les dije, no, pues me tener compromiso de ninguna naturaleza, conmigo no hay rollo. Yo soy de la casa, adoro a Prisa, adoro a Caracol, a están mis amigos. Hasta que un día por la mañana no quiera madrugar y me dé pereza levantarme, o cuando vea que me estoy rutinizando, o cuando me dé cuenta conscientemente, aliviado, que es mejor que haya un relevo generacional, que entren otras caras mucho más jóvenes y más frescas, más actualizadas, y que les quepa todo el mundo en la cabeza. Es que esto se ha complicado demasiado para un viejo como yo. No, Darío, ¿qué tal? Darío, déjeme preguntarle, estas son preguntas que no pueden faltar en una entrevista, sobre todo de alguien que está saliendo de un lugar, pero como les digo, Darío está como una uva. Gracias. Pero digo, ¿usted le tiene miedo a la muerte? ¿Le tiene miedo a la enfermedad? ¿Le tiene miedo a la vejez? A la enfermedad sí, sobre todo, y a la moridera, como decía el expresidente de Misael Pastrana. Le tenía mucho miedo a la muerte, ya no. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque me curé con García Márquez. Un día, en un viaje que pasó bastante desapercibido al principio, me llamó Gabo y me dijo, oye, estoy en Bogotá. Yo le dije, uy, ¿y eso? ¿Por qué no avisaste? Y me dijo, porque me operan mañana, tengo cáncer. ¿Quién, tú? Sí, estoy en la Santa Fe, visítame. Ya voy para allá, y me fui para allá. Y entonces, y lo veo todo entubado. ¿Y dónde es el cáncer? Y me dijo, en un pulmón. Él fumó mucho durante un tiempo. Y tengo un cáncer del tamaño de una aspirina. Y me lo van a sacar. ¿Y cómo estás? Y me dijo, cagado del miedo. Ese es el lenguaje de él, ¿no? Sí, claro. No, hombre, uno pues reacciona, no te preocupes, tú tienes muy buena salud, no te va a pasar nada y tal. Lo operan. Yo llamo a Mercedes al día siguiente, ¿cómo le fue al maestro? Y me dijo, divinamente, tal, quiere que vengas mañana. No ese día, sino el día siguiente. ¿Cómo estás? Y me dijo, feliz.
¿Por qué? Y me dijo, porque ya sé cómo es la muerte. Y a ver, déjamela despacio. La muerte es como cuando a uno le ponen una inyección y lo duermen. Anestesia. Una anestesia. Es como una anestesia. Yo no me di cuenta. Le pusieron una cosita y después ya la que me dolía más ya estaba medio anestesiado. Y me morí. Y a las 3 o 4 horas despierto. Resucité. Estoy vivo. ¿Y qué viviste? Dice que la muerte es psicológica, sí, se acaba el cuerpo y se acaba todo. Pero yo no vi a Dios, yo no vi el infierno, yo no vi al diablo. Entonces, de aquí en adelante, que me muera cuando le dé la gana. ¿Y dónde está Dios en la vida de Darío Arizmendi? Yo creo que hay un creador, yo pues no voy a tener el atrevimiento de negarlo, ni de ni de decir que soy un escéptico, no, de ninguna manera. Porque tiene que haber un ser superior, y lo han reconocido todas las culturas, todas las religiones. Unos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra, unos tienen santos, otros tienen imaginería. Es una filosofía, pero que tiene que haber un ser superior. Soy práctico, Jairo, y es que yo digo, hay que manejarse bien, tratar de ayudarle a los demás. Claro. Por supuesto, pero ¿qué tal que sí haya eso que nos han prometido? Maravilloso. ¿Y usted cree que usted se iría al infierno o al cielo? Purgatorio. Quedaría en la mitad como 50 y 50. Si yo le digo que al cielo, pues sería declararme Presumido, soberbio, sí. sí, presumido. ¿Cómo así? ¿Usted cree que es Pero perfecto? tampoco No. se va a lanzar al infierno. Numeral mi mensaje, Arizmendi, dice Elber Julián, esa nobleza, talante, humanismo se ve reflejada en esta imagen, nunca lo olvidaremos, y es la imagen de la transmisión que estamos haciendo a esta hora en Facebook Live y en nuestra página. Pues Darío. muchas gracias a los que se han atrevido a escribir, a elogiar y a criticar. Sí. Yo creo que eso a uno le toca, ¿no? Uno se va acostumbrando. Si uno es un personaje que le gusta opinar, Sí. y meterse con este y meterse con el otro y cascar, Sí. y a veces siendo de manera radical también y apasionado, porque el ser humano es apasionado y el periodista que no es apasionado pues es un mal periodista. Claro. No tiene audiencia. Si uno critica, ¿por qué se va a oponer a que lo critique? Claro. Óigame, Darío, ¿cuál ha sido el día más difícil de estos 30 años, bueno, en Caracol, o de toda su vida como periodista? ¿Cuál ha sido el día más difícil en el oficio? En el oficio, ha habido días particularmente difíciles. Uno, cuando se voló Pablo Escobar. Sí, fue duro. Durísimo, eso fue un golpe mortal para la institucionalidad, para el gobierno, para el presidente Gaviria. Otro día durísimo, el día en que estaba yo terminando de almorzar en un restaurante, Las Cuatro Estaciones, pues, de una manera más precisa, y me llamó una persona, hoy puedo decir, de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Y qué le dijo? Y me dijo, te necesitamos ya, ¿dónde estás? Y yo le dije, en tal parte, vete ya. Mañana. Me dijo, no, es de vida o muerte, y yo ya entendí el tema. Y arranqué, y encuentro al primer secretario, porque el embajador George Bush hijo estaba en ese momento en Lima, traía al presidente para Bogotá visita oficial. Estaba una persona de la DEA, estaba una persona de la CIA, estaba una persona del FBI, estaba la persona que me llamó, también en la reunión. Todos me tiraron sus tarjetas, las tengo. Lo van a matar de aquí a mañana. Su atentado está pagado. No puede volver a Caracol. O sea, usted en este momento piérdase, váyase para un hotel, que le aumenten la seguridad. Yo llamé a Ricardo Alarcón y le dije, necesito hablar urgentemente contigo. Y yo le dije, pero sí, Ricardo, necesito hablar. Me dijo, pero pasa algo. Y yo le dije, no te puedo decir por teléfono. Te espero en Caracol. No puedo. Y ¿dónde nos vemos? En Casa Medina. Y allá en Casa Medina le conté. Cuando él vio las tarjetas me dijo, llamó a Alejandro Nieto, que estaba de gerente de Caracol en Miami. Y le dijo, chao. Recibe a Darío, denle un carro alquilado, consíguele un hotel mientras que vemos para dónde va esto. Ese día sí fue durísimo, porque yo me sentí ya desterrado. De hecho, estuve 2 años por fuera. 2 años por fuera. En unas condiciones, una cosa es vivir en Miami, pero la gente de Prisa me dijo a los 2 meses de estar en Miami, ¿tú qué haces aquí? Juan Luis Cebrián y todos los amigos, Augusto del CAER. Vete a España, tú tienes amigos, has trabajado allá en el comienzo de tu carrera profesional. Sí.
y somos amigos desde hace tiempo. ¿Te quieres ir a Madrid? Y yo le dije, mañana. Y allá estuve todo ese tiempo. Darío, ya se nos va acabando el tiempo. Mejor dicho, se nos acabó el yo tiempo. sé lo que es eso. ¿Cierto? También Ya mira son el las reloj. 12:56. Esta charla hubiera podido ser mucho más larga. Dígame una cosa, una palabra para Germán Vargas. Fortaleza, Una palabra para Sergio Fajardo. decisión, Gustavo Petro. racionalidad, Álvaro Uribe. serenidad, Iván Duque. ánimo. Juan Manuel Santos. Siga así, Calladito. calladito. Mientras más hable, más la embarra. Darío, pues nos encanta que haya estado acá. He que sentido muy cómodo, ¿sabe? Hemos pasado bueno, ¿no? Yo sí. Yo sí, claro. Yo soy un Todos. gocetas. Yo soy un Todos, gocetas, Darío, Jairo, todos. compañero. Soy un gocetas. ¿Sí? ¿Enamorado, por ejemplo? Mucho. ¿Sí? Sí. ¿Coqueto? Sí. Oiga, ¿es cierto lo del cardamomo, que usted se la pasa comiendo cardamomo, hola? Es que eso me ayuda con la virilidad. Buen truco. Buen truco. No, ahora yo qué voy a hacer con Jairo todos los días Buen encargando truco. cardamomo Tomo nota, Darío. Muchas gracias. Oiga, Vicky, ¿quiere? Yo aquí tengo. A ver, deme pues cardamomo. Muestre a ver. ¿Cuántas pepas quiere? Pues con cuántas se Esta pone uno no- chévere. Experiméntelo. Ah, es que es en pepa. Ah, eso es en pepa. Ay, no, ¿y quién se lo trae? Un amigo me los compra en la plaza de mercado. ¿Sí? A ver, veo. ¿Y esto se come? Sí. O sea, solo la se hoja, mantiene. la hoja no, la frutica. Ya, pero Y esto lo, y no- lo masticas y lo disfrutas. ¿Y en algún momento lo bota? Sí, ¿O se lo pues, traga? no, pero si lo masticas lo botas también, sí. Pero se lo puede tragar. También. Listo, aquí lo va a tener de ahora Mucha en adelante. suerte, Voy mucha a hablarles suerte. aquí en la W. Óigame, pero yo le recomiendo que coma bastante cardamomo, aunque usted no lo necesite. Yo creo que no necesito, pero uno no sabe. ¿Llevo a la casa o qué? Me va a matar mi marido. Pues que la mate. Darío, Dios lo bendiga. Que me le vaya muy A bien. ustedes también, muchos Todavía éxitos. falta mucho. Aquí lo va a seguir viendo en los pasillos hasta julio, ¿no? Y Momentico. después. Después también, porque yo a partir del 15 o 20 de agosto entro a Caracol, me mantengo en Caracol, en otras funciones, con otra serie de responsabilidades, Ujú, con oficina propia, ¿sí? sin meterme en 6 AM. ¿Quién va a ser el alcalde de Bogotá? Yo O no la tengo, alcaldesa. no tengo bola mágica todavía. Todavía no. Listo. ¿Esto no le enreda la lengua cuando está chupándose ese cardamomo? Hola. A veces me la suelta. Chao, Darío. Esta es la W. Muchas gracias.